Vamos a tratar de explicar es por qué creemos que a Julio De Vido se le terminó la impunidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que se le terminó la impunidad? Bueno, básicamente a Julio De Vido, ex superministro del gobierno de Cristina, aclaro algunas cosas, un hombre del riñón más absoluto de Néstor Kirchner, que luego tuvo ciertas dificultades con Cristina, porque claro, a Cristina no le gustaban los amigos de Néstor y Julio De Vido era absolutamente un amigo de Néstor Kirchner. Fue ministro en el mismo ministerio los 12 años de gobierno kirchnerista. Y esto lo digo para graficar, para que se entienda la vital importancia que tenía y tiene Julio De Vido en la estructura política del kirchnerismo, pero sobre todo en la trama corrupta del kirchnerismo. Julio De Vido, además, por todas estas características y otras, por su habilidad para moverse en los tribunales de Comodoro Pi, por su habilidad para encontrar complicidades con algún empresario importante, sobre todo de la construcción, había gozado de una impunidad inusitada, impresionante. No solamente porque se lo había denunciado poco durante la gestión kirchnerista, sino que además las pocas denuncias que había en su contra se habían cerrado. Se habían investigado en tiempo récord y se habían cerrado. Por ejemplo, la de enriquecimiento ilícito, que por suerte se reabrió en un ratito, te la vamos a contar también. Pero digo por suerte porque era escandalosa. Lo ha dicho mi viejo muchas veces, lo hemos comentado en este programa también, pero repaso simplemente una línea. Julio De Vido vive en una mansión impresionante, de millones de dólares, con un zoológico adentro, por ejemplo. Literalmente un zoológico adentro, al mejor estilo Escobar Gaviria. Bueno, ese hombre había recibido el beneficio de ser liberado de culpa y cargo en la causa de enriquecimiento ilícito, sin embargo, esa causa se reabrió. Pero ahora ha habido malas noticias en las últimas horas para Julio De Vido también, y esto es lo que queremos compartir. Vamos a hacer un punteo de qué fue lo último que le pasó a Julio De Vido y por qué creemos que se le empezó a terminar la impunidad al ex superministro de Cristina. Arrancamos entonces con las placas para ir contándoles. La causa Río Turbio, esa es la que tiene mayores novedades de último momento. El juez Luis Rodríguez, el mismo juez que no le pidió la detención, ¿se acuerdan ustedes? Durante la polémica allí en el Congreso, lo citó ahora a indagatoria en la causa que investiga la malversación de fondos por, atención, 26.000 millones de pesos y un desvío de por lo menos 265 millones. Estamos hablando de una causa que consta de lo siguiente. Vamos a ver en la próxima placa para ir explicando de qué se trata la causa. Dentro de los imputados hay otras 36 personas, el último va a ser Julio De Vido. Esto es algo habitual, el imputado, el que más responsabilidad tiene, va al final para que todo el testimonio se pueda ir incorporando. Va a tener que dar explicaciones el 28 de noviembre. Después de las elecciones de octubre. Y digo esto no de manera casual porque, claro, lamentablemente ya estamos acostumbrados en la Argentina que los resultados electorales luego tengan consecuencias judiciales. No debería ocurrir así, pero lamentablemente ocurre. ¿De qué se trata la causa? Es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, los 36 imputados tienen prohibida la salida del país. Deberán entregar sus pasaportes en el juzgado y presentarse una vez al mes. Esto es muy importante. Esto es simbólico. Lo conversamos recién fuera de aire con Margarita. Y esto es parte de lo que nos hace pensar que a Julio De Vido se le está terminando la impunidad. Por primera vez, Julio De Vido, multi-investigado, multidenunciado, múltiplemente denunciado e investigado, por primera vez recibe la sanción de no poder salir del país. Por primera vez tiene que entregar el pasaporte a un juzgado y por primera vez tiene que presentarse de manera periódica ante la justicia para que no sea detenido. Básicamente es eso, porque él debe demostrar que está ajustado a derecho, debe demostrar que no corre peligro de fuga a su causa y debe demostrar que no está interfiriendo en la investigación. La investigación tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver, como decíamos antes, con el manejo fraudulento de los fondos de los yacimientos carboníferos de Río Turbio. Incluía planes de modernización de la mina y también la construcción de una usina térmica. La maniobra, está en la siguiente placa, es una maniobra muy común que hacía Julio De Vido, no solamente en este caso, sino en varios. Las maniobras, como vemos ahí, se realizaron por convenios entre Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Fundación Regional de Santa Cruz, que dependía de la Universidad Tecnológica Nacional, de la UTN, con sede allí en Santa Cruz. Y atención, quiero frenar acá un segundito. En las próximas placas lo vamos a seguir explicando, pero quiero marcarlo ahora para que se entienda lo que viene. Este sistema, el sistema de utilizar universidades para triangular fondos y así evitar los controles del Estado, es decir, usar ese dinero de manera discrecional,
usar la plata como se les ocurría, sin ningún tipo de control. Es el mismo mecanismo que utilizó Julio de Vido, por ejemplo, para financiar las novelas de Andrea del Boca. ¿Cómo funciona? Lo explico simplemente en 2 pasos. El Estado, cuando financia algo, cuando da dinero para hacer algo, tiene que justificarlo, tiene que explicarlo y tiene que someterse muchas veces o a una licitación, según el monto, o después a la verificación de organismos de control. Así funciona cualquier Estado normal. Bueno, ¿qué es lo que hacía Julio de Vido? Ese dinero se lo daba a las universidades, para que sean las universidades las que repartieran discrecionalmente esa plata. ¿Plata para qué? Para lo que se le ocurriera de Vido. A veces era financiar novelas de amigos, como el caso de Andrea del Boca, que está siendo investigado por la justicia, y otras veces era desviar los convenios con los cuales se firmaba, por ejemplo, la construcción y modernización del yacimiento carbonífero de Río Turbio, de la usina también, y también de un tren que por supuesto llevaba el nombre de Evita. Dicho esto, seguimos compartiendo las placas para que se entienda bien de qué se trata. El juez consideró que los contratos habían sido los instrumentos utilizados para obtener justamente de manera fraudulenta estos recursos del Estado, lo que les explicaba yo recién de las universidades. Vamos a la próxima. También el juez Luis Rodríguez analizó esto que yo les contaba, el tren histórico Eva Perón, 442 millones de pesos. 442 millones de pesos para el cual se firmaron más de 450 convenios fraudulentos como los que yo les explicaba recién. Seguimos con la situación de Julio de Vido. Con este y las demás causas, atención con este dato, lo daba hoy Jorge Lanata a la mañana en la radio, es impactante. Con este y las demás causas se desconoce el destino de 1 de cada 2 pesos gastados por la gestión kirchnerista. Se desconoce el destino de 1 de cada 2 pesos gastados por la gestión kirchnerista. La pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Vamos a las otras causas, justamente las que componen, en este caso, únicamente el prontuario de Julio de Vido. Está acusado en 26 causas, en 5 ya fue procesado, y estas son las que lo tienen más complicado. Vamos a ir haciendo un repaso rápido, vamos a ir pegando todas las placas. Enriquecimiento ilícito, el juez Luis Rodríguez, justamente el mismo juez, ordenó varias medidas para investigar el patrimonio del exministro y su esposa. Lo contábamos antes, mansiones, autos de lujo, zoológicos privados, todo lo que usted pueda imaginarse tiene Julio de Vido, lo están investigando. La tragedia de Once, causa terrible desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista trágico. 52 muertes pesan sobre la conciencia de Julio de Vido. En este caso es el juez Bonadío quien lo procesó por considerarlo coautor del delito, atención, de descarrilamiento y partícipe necesario de la defraudación contra la administración pública. Está muy complicado de Vido, seguramente vaya a juicio oral. Sus compañeros y cómplices ya están condenados y algunos presos. Sobreprecios en Santiago del Estero, allí se lo investiga por realizar pagos superiores al valor del mercado en decenas de obras públicas a partir del año 2005. Recordemos que Julio de Vido manejaba, entre otras cajas, la obra pública de la República Argentina. Seguimos con las causas de Julio de Vido. Compras de trenes, esta causa también es escandalosa. Los trenes chatarra, compraron trenes a España y Portugal que no servían. Gastaron un dineral por trenes que no servían. En su declaración, Julio de Vido, muy valiente, culpó a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, también procesado y ahora detenido. Bueno, está siendo investigado también Julio de Vido en esta causa. Seguimos repasando ya las últimas, creo. La ruta de Dinero K, lo que yo les decía recién, la vital importancia que tuvo la participación de Julio de Vido en toda la trama de la ruta del dinero. Él manejaba prácticamente todos los eslabones de la cadena de corrupción de este caso de la ruta del dinero K. Estamos hablando claramente de lo que tiene que ver con la obra pública. Fariña lo complicó muchísimo y el fiscal Guillermo Marijuán, que está trabajando a destajo para justamente llegar a buen puerto en estas causas y en otras, lo ha imputado ni más ni menos que por el delito de lavado de dinero junto, claro, a la expresidenta de la Nación y su actual jefa, Cristina Fernández de Kirchner. Y la última causa que tenemos tiene que ver con el reparto irregular de fondos a Milagro Sala, también tiene que ver con la obra pública. En este caso fue la Fiscalía del Estado de Jujuy la que denunció que de Vido pagó a miembros de la organización de Milagro Sala, también detenida en estos momentos, la Tupac Amaru, obras que ya se habían terminado, dinero por supuesto que también se desconoce su destino. Por todo esto, por las consecuencias que empieza a tener, por estas cosas que le ocurren a De Vido que antes no le ocurrían, consideramos que tal vez en algún tiempo, otra vez el Congreso de la Nación deba decidir si Julio de Vido debe o no debe seguir siendo diputado de la Nación. Por todo esto creemos que a Julio de Vido se le está terminando la impunidad. Corte, ya venimos.